Dios les bendiga. Realmente para mí este es un momento muy importante de mi vida. Tengo 75 años y llevo 55 años sirviendo al Señor. Cuando digo sirviendo al Señor es que le conozco a Él personalmente en una experiencia vivida bien terrible para mí personalmente, ya que yo era un cristiano más del montón, ¿verdad? La gente redundante dice que pues creen en Dios y eso yo lo respeto, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener una experiencia personal con Dios. Y para yo haber decidido en mi vida servir al Señor y entregarle mi vida, mi carrera, todo lo que yo tenía en ese tiempo, ¿verdad? Tenía 19 para 20 años. Cuando me encuentro con el Señor, pues tenía muchas cosas en mi mente. Era comerciante, era cantante de televisión, estaba trabajando en novela, estaba haciendo muchas cosas, ¿verdad? Llenando pues mi vida y mi futuro con pensamientos pues positivos, ¿verdad? Tratando de alcanzar la fama, el dinero y todo eso, cuando tengo mi experiencia personal con Cristo, que se las voy a contar luego en otro programa, pero tengo 75 años y creo que debo dejar un legado a ustedes, al pueblo de Dios, de por qué razón pues sucedió, porque no vengo de un ambiente, regularmente la gente que se encuentran con Dios, pues son personas que están pasando por crisis, son personas pues que están en adulterio, en drogas, en alcoholismo, tienen problemas de salud y un montón de cosas. Diferente a mi caso, que estoy pasándolo a lo más bien, estoy con mis planes y mi futuro, y de momento Cristo llega, cambia todo y me dice, este es tu destino, esto es lo que tú vas a correr. Claro que es con mi libre albedrío, mi libre decisión de abandonarlo todo para seguir a Jesús. Pues mi experiencia con el Señor pues, fue una cosa muy grande, muy tremenda, al grado de que yo renuncio a todo, mis planes, mi carrera, todo lo que yo tenía soñado y pensado durante pues, mi juventud. Ahora era tronchado y cambiado hacia una cosa completamente desconocida para mí, porque el camino de la fe, el camino de servir a Dios, yo creo personalmente que es una experiencia real, ¿verdad? Muchas personas, y respeto esto, nunca tienen una experiencia personal con el Señor, no le conocen personalmente, creen por fe y eso hay que respetarlo, porque el justo por la fe vivirá y si no tuviera fe no agradará al Señor. Pero en el caso mío, Dios tenía que revelarse a mi vida desde mucho tiempo atrás, antes de mi conversión. Yo conocía a Dios. Antes de yo tomar esa decisión, lo que pasa es que a la edad de 18 para 20 años que tengo mi experiencia personal y una orden de parte de Dios, ¿cómo era que yo iba a recibir pues esa llenura de Dios en mi vida? Que ya no era un asunto de hablar de Dios, de tener fe, sino de vivir realmente la vida cristiana. Pero antes de eso, pues yo había tenido mis experiencias con Dios. Y yo sentía desde pequeño de que Dios tenía un cuidado conmigo. Y pasé muchas etapas de mi vida donde mi vida corrió peligro, peligros de verdad, peligro de explosiones, peligro de un techo de un edificio, estando mi hermano y yo en una cama, se nos cae encima en Nueva York y Dios nos salva, llegan los bomberos, nos sacan de los escombros y muchas cosas pasaron en mi vida. Pero Dios empezó a tratar conmigo de una forma diferente a lo que muchas personas viven.
Y por ejemplo, un tiempito antes de conocer y de tener mi experiencia con Dios, donde Él se revela a mi vida y me da las órdenes que le siguiera, que le sirviera, y que pues me daba esa oportunidad. Pues yo la tomo esta oportunidad porque sentía ya de muchos años atrás que Dios estaba bregando conmigo y que de alguna forma, de alguna manera, Dios tenía un trato conmigo, como tiene con cada uno de ustedes. Quizá usted no se ha puesto a pensar, no ha analizado muchas cosas de su vida, pero realmente yo sentía que Dios tenía un trato conmigo. Y por ejemplo, para dar una ilustración de cómo yo fui educado de parte de Dios en todas las áreas, para que yo le conociera, para que yo le sirviera. Y en esta experiencia que yo tengo con el Señor, que marcó mi vida, porque fue una experiencia rara, yo por ejemplo, pues, cuando uno está así en el mundo, pues uno hace muchas cosas y después quizá uno se da cuenta que estuvo mal, pero Dios iba como enseñándome y corrigiéndome en todas las áreas de mi vida para llevarme luego a esa experiencia personal con Él. Pues a la edad de 15 años, mi hermano me daba clase guiar a mí regularmente los sábados. Y el viernes de ese día, yo había comido mucho por la tarde, porque mi mamá, después que nos servía la comida, comíamos, pues, no, regularmente mami pues me guardaba a mí el pegado y con habichuelas y se lo echaba así. Y yo me paraba frente al televisor, después de comer, yo me comía eso, que me encantaba, todavía me gusta mucho. Pero ahí estoy pues comiéndome yo el pegado, raspando y todo, y me fui sobrellenando. Y entré como lo que se llamaría a un espíritu de glotonería. ¿Verdad? Que mucha gente come hasta que la comida llega por aquí, por la garganta. Y eso a Dios no le agrada. Dios, ¿verdad? Usted tiene que pensar que mientras usted está comiendo hay otros que no están comiendo porque no tienen nada de comer. Y Dios me estaba enseñando a mí en todas las áreas de mi vida. Y entonces cuando yo terminé de comerme el pegado con el arroz, pues me sentí bien lleno, hermano. Pero lleno, sentía la comida hasta aquí. Tan asfixiado estaba que me levanté de ver televisión y me voy a caminar un rato para ver si esta comida me baja. Y la cosa es que arranco a correr, yo vivía en Caparraterra y empiezo a caminar fuera de mi alcance de mi casa y caminé 3 bloques. Y había un sitio que le decían la Cuchilandria, allí en Caparra, y ahí vendían frituras. Y yo pasé por el frente donde estaba la vitrina grande, donde ponían todas las frituras, y veo a este hombre que trae una ollita con unos tostones, acabado de salir, de freírlos, y yo lo vi, me encantaban los tostones, todavía me encantan los tostones, pero me encanta la comida acabadita de hacer. Y yo sabía que los tostones me estaban trayendo y con las alteras que tenía, perdone la palabra, la expresión, vi aquellos tostones y le dije al Señor, dame un tostoncito de eso acá. Y recuerdo que me costó 5 centavos el tostón, 5 centavos. Pero era tremendo tostón, un tostón grande que me lo metió en una bolsita de estas que se usaba antes. Y entonces salía el tostón por la mitad de la bolsa, imagínense. Y estaba bien calientito. Y yo, con las alteras que tenía, como hicieron en Puerto Rico, le metí un mordiscazo al tostón, pero cuando traté de tragármelo, después de masticarlo, noté que tenía la comida hasta aquí y no podía tragarlo, me sentía asfixiado. Y del coraje cogí el tostón con tu bolsito y lo tiré para el medio de la calle. Y cuando yo tiré el tostón para el medio de la calle, yo oí una voz que me dijo, la comida no se bota, estás actuando mal. Sentí esa voz que me habló y hasta me asusté. Dije, eso soy yo, estoy pensando. Y me fui para mi casa, 3 bloques de ese sitio, me voy para mi casa. Me acosté y por la mañana mi hermano me levanta para darme las prácticas de guiar que me daba a mí los sábados. Y
pues nos montamos en el carro, tenía un Rambler verde del año creo que del 60, algo así, un carro viejo. Y arrancamos con el carro por la calle 30 hacia la avenida de Diego, en Caparraterra, y subimos hacia la vía Central. Estábamos entre el Américo Miranda y la Central. Así que cogimos la carretera, yo voy guiando con mis precauciones, ya yo tenía un poquito de control. Pero cuando estamos llegando a la luz de la Central, el carro sale corriendo a las millas. Pero eso fue como una cosa exagerada. Sin control. Acuérdense que yo no tengo ni licencia tan siquiera. Y le grito a mi hermano, ¿qué es lo que está pasando? Porque estábamos llegando a la luz de la Central, a punto de pasarla y habían carros allí, podíamos haber provocado un accidente enorme. Mi hermano brincó por encima de mí, le quitó la ignición y el carro se paró ahí en la luz, hermano. Y los dos nos miramos así, y yo le dije, Carlos, ¿qué pasó? Y él no sabía explicarme a mí, pues yo no sé, pues nos bajamos del carro, abrimos el bonete, y ¿sabe lo que estaba pillando el acelerador de ese carro? Te dirá, bueno, eso, hay gente que dice, eso no se puede creer. Pues, ¿sabe lo que estaba pillando el acelerador del carro? El tostón que yo tiré a 3 bloques de mi casa, con la misma mordida que yo le había dado. Y cuando yo vi eso, lo único que pude fue ponerme a llorar. Mi hermano no entendía, me dijo, ¿qué te pasa? Y le expliqué lo que había sucedido y ahí se terminó esa historia. Aprendí de que la comida no se bota. Aprendí que los glotones no entrarán en el reino de los cielos. Aprendí a ser disciplinado. Yo cuando voy a botar alguna comida porque no sirve, porque se dañó, porque hago hasta como un tipo de ceremonia y le pido a Dios que me perdone, ¿verdad? Recordando ese momento. Y para mí, eso fue una manifestación de Dios real, ¿verdad? Muchas otras que les voy a contarles. Pero esta para que usted entienda el trato que Dios puede tener con una persona. Esa puede ser tú. A lo mejor tú has pasado experiencia, no te has puesto a pensar, no has meditado, no has reflexionado sobre lo que te ha pasado. Pero Dios es real. Es real. No es una historia. Es más que una historia, es real. Y quiere bregar contigo para ayudarte a ti a conocerlo a Él. Pero tú tienes que disponer tu corazón, tu entrega completamente a Él, para que entonces Él piense en ti y pueda, ¿verdad?, manifestarse a tu vida hasta que tú tengas esa experiencia personal, porque a ese grado yo no le había entregado mi corazón a Cristo ni nada. Sentía que había algo, sentía que había un tratado de Dios. ¿Sabrá Dios cuántas veces tú has sido librado de un accidente que posiblemente era de muerte? Quizás era, y tú, qué casualidad, mira, qué chévere, pasé esta prueba. Y no sabías que Dios, ¿verdad?, estaba bregando, estaba ayudándote. Y quizás yo quiero que tú pienses en esas cosas para que tú, a la misma vez, cuando oigas el llamado de Dios que toque a la puerta de tu corazón, le entregues tu vida a Cristo. Porque no hay mejor cosa que uno andar con Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y será así hasta la próxima, demostrando de que Dios es real. Dios te bendiga.